Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DFTV. La semana pasada, y tal como anticipaba el mercado, el Banco Central de Chile decidió mantener la tasa de política monetaria en el rango actual. Para ahondar en este y otros temas, estamos junto a Alberto Nodón, economista jefe de BCI. Alberto, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Ya los analistas decían que probablemente el banco, y también habían recomendado que mantuviera la tasa de interés en un 4%. ¿Hubo alguna sorpresa en el comunicado? No, te diría yo en general nada, porque es una decisión de política que es muy consistente con el IPOM de marzo, que trae un análisis bastante completo de cómo el Banco Central ve a la economía. Y en lo grueso es interesante notar que a pesar de que la corrección en crecimiento para este año es bastante grande, sí, ¿verdad? Porque en el IPOM tenemos un crecimiento que va a estar, según el Banco Central, entre 3 y 4, bastante y con sesgo un poco a la baja, sí, bastante menos que lo que teníamos en diciembre. Hay que notar que es un escenario optimista. ¿Por qué? Porque si consideramos que la economía va a crecer en torno al 2,5% en la primera parte del año, un poquito más quizás, pero a un nivel más o menos en ese número, para crecer a 3,5% hacia fin de año, y acelerarse en el segundo semestre. Exacto, obviamente. Tenemos que tener un último trimestre que deberíamos estar creciendo entre 4,5% y 5%. Entonces, claro, eso es lo que diría yo que es lo central en el IPOM, que explica esta desaceleración de la economía como un ajuste temporal en una economía que venía creciendo mucho, porque veníamos de años de crecer cerca del 6%, exacto, y una economía que va más bien creciendo más en línea con sus fundamentales, y en este proceso de ajuste tenemos un crecimiento algo menor. Entonces, ese elemento es clave para entender la reacción de política del Banco Central, que es básicamente decir que no es necesario darle mucho más impulso a la economía del que ya le dio. Recordemos que el Banco Central, sí, bajó 100 puntos base la tasa de interés, y es probable que baje 25 puntos más o quizás 50, yo creo que más bien 25 puntos más, porque la pega ya la hizo, la política monetaria se demora en tener efecto, claro, y por lo tanto el Banco Central, creo yo, ahora ya está mirando en el mediano plazo y en un programa donde ve una economía que ya crece a tasas normales y una inflación que está en torno al 3%, no tan baja como veíamos, como vimos durante el año 2013 al principio. Entonces creo yo que el Banco Central está cómodo con una tasa entre 4 o un poquito menos probablemente, y de ahí esta idea de hacer una pausa. ¿Cuándo creen ustedes entonces, con el escenario actual, que el banco podría bajar nuevamente la tasa? Bueno, lo central ahora, además de la visión del banco, es si el Banco Central va a cambiar su visión o no. Porque si uno quiere entender lo que el Banco Central va a hacer en los próximos meses, tiene que también tener en cuenta la posibilidad de que el Banco Central en el próximo IPOM tenga un escenario algo más negativo. ¿De qué depende que eso ocurra? La variable clave, como ya mucha gente dice, es la inversión. Es la inversión, exacto. Y el Banco Central es optimista respecto a la inversión, en el sentido que espera que la inversión se recupere hacia fines de año. Ahora, hay varias razones por las cuales uno podría pensar que eso no ocurre. Uno son los temas políticos, exactamente, la reforma tributaria. Principalmente incertidumbre local, reforma tributaria, y no solo reforma tributaria, yo creo que hay problemas más graves que afectan la inversión, como el problema energético, por ejemplo, sí, y un poco cuál va a ser el rol que el gobierno le quiere dar al Estado en distintas industrias. Hay gente que opina, ¿verdad?, la nueva mayoría que opina que debiéramos tener un Estado mucho más activo en la economía, otros que no tanto. Entonces ahí creo que hay un grado de incertidumbre, a lo que se le suma la incertidumbre externa. Si bien China pareciera que se sujeta, hay bastante incertidumbre respecto de lo que va a pasar. Esos elementos creo yo que van a determinar mucho si el escenario optimista del Banco Central se da o no se da. Si no se da, es muy probable que veamos bajas de tasas mucho mayores que las que el mercado piensa, probablemente una tasa llegando al 3% y no al 3,75%, que es lo que hoy día el mercado tiene. Pero dependerá un poco de eso. Hay que ver todas las variables. En el escenario base que tiene el Banco Central, lo lógico sería estar en 4, quizás bajar 25 puntos más, pero no mucho más que eso. En el tema de inflación, ellos estiman que probablemente en 12 meses la inflación llegue a un 3%. ¿Cuál es la estimación que tienen ustedes para el año en curso? Mira, yo creo que a fin de año deberíamos estar probablemente en 3%, quizás algo bajo. Va a depender mucho cómo evolucione el tipo de cambio. Y esto es relevante porque el Banco Central lo que también dejó bastante claro en el IPOM es que este aumento en la inflación que hemos visto, porque hemos tenido algunos meses con inflación muy alta desde diciembre del año pasado hasta, diría yo, la que vimos en el mes de febrero. Febrero y marzo fueron inflaciones altas. Ahora,
de acuerdo al Banco Central, y yo creo que tienen mucha razón en eso, esa inflación está más bien asociada al comportamiento del tipo de cambio. Y el comportamiento del tipo de cambio afecta muy rápido a la inflación y por eso vimos que las inflaciones se dispararon en estos últimos meses. Sin embargo, el efecto no es muy duradero, en el sentido que son efectos de una vez en los precios y que tienden a desaparecer. En cambio, los efectos de la menor actividad tienden a ser más persistentes y a demorarse un poco más en impactar a la inflación. Por lo tanto, lo que deberíamos tender a ver ahora son inflaciones que tienden a ser menores hasta fines de año, porque el efecto del tipo de cambio deja de ser tan preponderante y empieza a ser más relevante el efecto de la menor actividad, de un probable aumento del desempleo, de un menor crecimiento de los salarios, y eso debería hacer que la inflación, que en 12 meses va a poder llegar quizá a 3,7, a 3,8 en los meses que vienen, tienda a la baja y probablemente se pase bajo de 3, si no en diciembre va a ser en enero, en febrero o en marzo del año 2015, pero es muy probable que veamos una inflación que así como una S, baja algo sobre 3 y después vuelve a estacionarse en 3. Lo importante es que las expectativas de inflación a mediano plazo siguen perfectamente ancladas y esa es la variable que más le importa al Banco Central, que no se desanclen las expectativas del mercado. Exacto. Y para el IPC del mes de abril entonces deberíamos ver cifras más bajas que los meses anteriores. Más baja, yo creo que puede estar en torno a 0,2, el mercado está un poco menos, 0,15 creo que tiene el instrumento financiero, pero es probable que vamos 0,2, 0, puede ser un poquito más, un poquito menos, digamos, pero lo que es cierto es que deberíamos empezar a ver inflaciones en general bajas. Ahora pueden haber ciertos saltos por cosas puntuales. Es probable que haya un ajuste de tarifa eléctrica en mayo y eso nos puede tirar una inflación un poquito más de lo que espera el mercado. Esperamos, digamos, pero en promedio deberíamos tender a ver inflaciones bajas los meses que vienen, porque el efecto cambiario en gran parte ya está incorporado en los precios y deberíamos empezar a sentir los efectos de menor inflación asociados a la menor actividad. Alberto, ya tocamos el tema del IPOM, ¿cierto?, donde hubo un fuerte recorte de la expectativa de crecimiento para este año a un rango entre un 3 y un 4%, pero no solamente el Banco Central recortó su proyección de crecimiento, también organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué expectativas tienen ustedes para el crecimiento del PIB este año? Mira, yo sigo pensando que todavía es muy probable, o es más probable, que se dé el escenario optimista que tiene el Banco Central. Y por lo tanto, creo yo que un crecimiento en torno a 3,2 para el 2014 todavía es posible. Sin embargo, como te decía antes, hay factores que le añaden mucha incertidumbre a esta proyección. Y por lo tanto, lo que veamos en el comportamiento de la inversión en los próximos 2-3 meses va a ser clave para ver si ese escenario optimista se da o si vamos a tener que volver a hacer una recorte a las proyecciones para este año. Y para el IMASEC del mes de marzo, ¿cuáles son las expectativas que tienen? Yo creo que vamos a estar por algo sobre 3 y con lo que vamos a terminar un primer trimestre creciendo en promedio al 2,7, 2,8. Eso es más o menos lo que estamos pensando. Y cuando vimos el IPOM del mes de marzo del Banco Central, ¿qué fue lo más preocupante que señaló la entidad? Mira, más que algo preocupante, yo creo que lo que es relevante, como te mencionaba, es entender que tiene un escenario optimista. Y lo preocupante es que hay riesgos relevantes, muchos de los cuales se mencionan en el IPOM, especialmente aquellos relacionados con el sector externo, que podrían hacer que ese escenario optimista no se dé. Creo yo que hoy día los riesgos son en promedio más probables que en un escenario normal. O sea, hay más incertidumbre. Y eso creo yo que es lo que deberíamos estar poniéndole un ojo en los meses que vienen, especialmente, como te decía, cómo sea la dinámica de la inversión en estos meses. Y muy probablemente también lo que han dicho algunos organismos, que hay que estar pendiente qué va a pasar con los países emergentes, que así como vemos que los países desarrollados como Estados Unidos están repuntando, los emergentes están más bien desacelerándose. Bueno, eso sí es cierto, porque no todo, como te mencionaba yo, no todos son factores locales, no todo es reforma tributaria, no todo es reforma energética. Nosotros estamos en un contexto global y como todos los países emergentes, que dependemos de manera más o menos relevante del precio de los commodities, estamos sufriendo una situación menos positiva de la que teníamos hace 2 o 3 años atrás. Eso es súper relevante. De hecho, creo yo que si yo tuviera que elegir un factor de riesgo para en verdad preocuparme, sería la evolución de la economía china. Porque si bien Chile está súper bien preparado para enfrentar fluctuaciones de corto plazo en el precio del cobre, para fluctuaciones de largo plazo o cambios persistentes en el precio del cobre, Chile no está tan bien
preparados. Una caída relevante en el precio del cobre que afecte muy negativamente a la inversión minera, o sea, un montón de proyectos que están hoy día en carpeta, que se terminen no haciendo, eso creo yo sería un golpe fuerte a la economía. Y por lo tanto creo yo que China es el factor de riesgo principal que tenemos en este minuto. Sin duda alguna tiene muy preocupados los inversionistas cuando conocimos el PIB también del primer trimestre del gigante asiático. Exacto. Alberto, muchas gracias por estar aquí con nosotros comentando la decisión del Banco Central y también el IPOM del mes de marzo. Muchas gracias a ti por la invitación. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DF TV.